Buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor podemos comunicarnos esta tarde con cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor. Qué bien nos hace la Escritura. Ordena nuestra vida, nos da dirección a las cosas. Y agradecemos al Señor. Mi esposa va a hacer algunos saludos. Sí, hola hermanos, buenas tardes. Qué hermoso, como decía Eugenio, es poder compartir y poder transmitir las verdades del Señor que están acá en su palabra para todos nosotros, que importantes para nosotros, especialmente para nuestras familias, para nuestros hijos, para todo el que vive con nosotros. Amén. Bueno, estamos tratando el tema sobre el sacerdocio en la familia. Sabemos que nuestro Señor recuperó el sacerdocio para la familia. Y papá y mamá son sacerdotes para su familia. Padres pueden haber muchos, pero patriarcas es lo que Dios necesita. Aquellos que marcan la generación que viene. Y continuando con el tema, vamos a ver un tema que no es tan fácil, ¿no? La crianza de los hijos. Es un tema, bueno, para criar un hijo se requiere tiempo, amor, perseverancia. ¿Para qué Dios nos da hijos? Es una pregunta interesante. Al crear al hombre y a la mujer, Dios le dio la capacidad maravillosa de engendrar hijos. Él podría haber hecho multitud de seres humanos de otra forma, pero solo formó a un hombre del barro, Adán, y a partir del hombre una mujer. A esa pareja Dios le dio y le encargó la generación de la raza humana. Entre las razones que tuvo para hacerlo, hay tres. Y la que vamos a ver sería una de las razones importantes. Pero antes de iniciar el estudio, digamos, vamos a orar. Amén. Sí, Jesús. Vamos a pedir. Yo creo que estamos en tiempo donde esta enseñanza también va para los abuelos. ¿Por qué? Porque estamos en una generación donde los abuelos prácticamente, varios abuelos están criando los nietos. Y el abuelo tiene que criarlos conforme a la palabra del Señor. No malcriarlos, porque a veces los abuelos malcrían los nietos. Así que vamos a pedir al Señor que nos respalde esta palabra que vamos a compartir, la crianza de los hijos. Padre, te agradecemos. Mira, Señor, necesitamos tanta sabiduría para criar los hijos. Señor, podemos malcriarlo. Podemos cometer errores. Pero como hijo del Señor, tú eres el más interesado en proveer la sabiduría y la dirección adecuada para criar nuestros hijos. Es un encargo, un peso santo que tú nos has permitido tener. Y gracias, Señor. Te pedimos que al revisar esta palabra, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, puedan revisar la crianza y cómo están haciendo esa labor. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Vamos a ver un texto, el Salmo 127, versículo 3 al 5, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira, aquí hay un texto interesante. Importante, sí.
No sé cómo lo ves tú, Elga, este texto. Sí, es tremendamente importante. Dice, aquí, cuando dice aquí herencia de Jehová, aquí está hablando de eso, de heredar las bendiciones del Señor. Y para nosotros, un hijo es una bendición, es heredado de nuestros padres. Después, nosotros a nuestros nietos. Y dice, y cosa estima como saetas en mano del valiente. O sea, que dice que los hijos hay que darle una dirección. Dice como la saeta es la flecha. Dice en manos de un valiente, de una persona que sabe dónde tiene que lanzar la saeta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí habla de una herencia y habla de una dirección. Sí. Y la aljaba es la que contiene esas flechas. Exacto, la familia de nuestros padres, Claro. podríamos decir. Partimos de la base, mi hermano, que Dios nos ama. Mm. Él es Padre, obviamente. Su corazón paterno le hace compartir con nosotros esta hermosa experiencia, Sí, Jesús. esa valiosa experiencia de criar hijos. Mm. La palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, nos enseñan a tomar la presencia de los hijos en el hogar como una expresión del favor de Dios. Como dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Herencia. No han sido colocados allí para sobrecargarnos o hacernos sufrir inútilmente, sino para formarlos en semejanza a Dios. Ahora, el Padre Eterno en el Salmo 127 señala la alegría, la satisfacción y el bienestar de aquellos que tienen hijos. Dios nos ha encargado algo importante. Si Dios te dio hijo, si Dios nos dio hijo a nosotros, es porque todavía cree que somos responsables para criarlos. Ahora, para criarlos y formarlos según el deseo de Dios. Y Efesios 6, versículo 1 al 4, ¿puedes leerlo, Elga? Ya, dice, hijos, que le está hablando a los hijos directamente, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí hay una orientación clara. Sí. Pero ¿cómo aterrizamos esto? Es muy importante que papá, que mamá, puede que tú, mi hermana, críes tus hijos sola porque tu marido se fue o el papá se fue o falleció. Claro que hay familias Bueno. haciendo. Pero hay abuelos a veces y ahí uno tiene que enseñarle a los hijos a respetar a los adultos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, pero eso se tiene que enseñar. El niño no sale del vientre de mamá enseñado. Hay un trabajo que hacer. Y como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, debemos honrar a papá y mamá, a los abuelos, a los adultos, al profesor. Estamos en generaciones donde hay tanta rebeldía. Pero aquí, esta palabra apostólica que nos da el Señor, debemos honrar. ¿Qué significa honrar? Reconocer, valorizar. Voy a honrar, voy a guardar, voy a cuidar. Ahora, Colosenses 3, versículo 20 y 21, ¿pueden leerlo? Obedeced, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. O sea, hay una razón ahí, ¿no? Hay una razón. Debemos tomar una actitud de seriedad, de fe frente al privilegio y esa solemne responsabilidad que significa criar hijos, entre comillas, en el Señor. Él nos los ha prestado
Porque los hijos van a estar con nosotros, ¿cuánto tiempo? 18 hasta los 20 años. Sí. Después ellos van a formar su familia. Pero ellos siempre van a hablar del hogar donde se criaron, para bien o para mal. Ahora, cada etapa de ese hijo debe ser formado, debe ser preparado para la adultez. No podemos desaprovechar ninguno de esos años, a los 6 años, a los 7, a los 10, a los 12, a los 15. Tenemos que trabajar con fe, sabiendo que los resultados se verán luego y sin lugar a dudas. Una de las reprensiones que se le hacía a los pastores, a los líderes, es que a veces orientaban a los hijos de otras familias, pero no se preocupaban de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque hay que dedicar tiempo a los hijos. Ahora, para encaminar a la siguiente generación, es la voluntad de Dios, es lo que Dios espera. Vamos a leer el Salmo 128. Yo voy a leer el Salmo 128. ¿Quieres decir algo, Edna? No, sí, que quería decir que en estos dos textos leídos recién, tanto en Efesios como en Colosenses, habla de lo que tiene que hacer el hijo, pero siempre recalca la sabiduría que tiene que tener el padre para la crianza. En ambos textos habla sobre el hijo, los mandamientos o lo que tiene que hacer el hijo para los padres, pero después cuál es el trato del padre con el hijo. Y eso es tan importante, Sí. que esas son cosas de dos. No tan solo el padre puede avasallar y maltratar a un hijo y el hijo tiene que obedecer, sino que el hijo tiene que hacer su parte, pero el padre tiene que encauzarlo, tiene que guiarlo en amor, en disciplina, pero en amor. Claro, esto es importante tomar la sabiduría, porque dice acá el texto que habíamos leído, Colosenses 3, Sí. texto 3, versículo 20-21. No exasperéis a vuestros hijos. Sí. O sea, claro que hay que disciplinar, claro que hay que corregir, pero tiene todo eso, yo digo, hay que ser firme, pero no con dureza. Sí, No provoquéis a ira. claro. Mira lo que dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que sí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígale Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Mira qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Cuando uno llega a hogares donde se da esto, se nota. La presencia del Señor es clara. Hay personas que cuando uno llega a un hogar ve que hay tensión, hay complicación. Mi hermano, este salmo da a entender que el hombre se proyecta hacia el futuro a través de ¿quién? De sus hijos. Y de los hijos de sus hijos, o sea, ¿quiénes son? Los nietos. Nuestro aporte más serio, más efectivo a la generación que sigue, es la buena formación y crianza de nuestros hijos. Qué bueno, qué bueno. Quizás la obra de mayor alcance que hagamos en la vida sea criarlos para que honren al Señor y abran camino a la extensión del reino de Dios en nuestra sociedad. Necesitamos hijos de Dios en esta generación y en la que viene. Una generación para muchos muy difícil, sí es verdad. Una generación donde yo como profesor te puedo decir que el mayor trabajo de los profesores, la mayor fatiga, es llevar la enseñanza a jóvenes, adolescentes, una que algunos no quieren aprender, otros ya está marcada la rebeldía del hogar y revienta ahí en la sala de clase y cuesta manejar. Entonces, yo digo, qué hermoso es cuando viene de un hogar del Señor, un hogar bien constituido. Ahora, los abuelos
tienen que ayudar. Aquí es importante. Yo soy abuelo, Olguita también. Somos abuelos. Tenemos que ayudar a nuestra nieta. Y tenemos que ayudar a respetar, a decir vamos a compartir la palabra. Ellos no van a querer, por supuesto, pero yo digo hay que criarle el apetito. Así es. Hay que criarle el vientre. Es como el bebé que solamente quiere la leche materna, pero ya llegó el tiempo de destetarlo, de darle un relleno, una leche adicional, pero no quiere, pero hay que criarle el estómago, el vientre. Por eso, como conclusión, debemos señalar que todos estos pasajes destacan algo importante. Sí. La responsabilidad que tenemos los padres para criar a nuestros hijos, ¿para quién? Para la gloria del Señor. Ahora, en un marco de relación sólida, armoniosa y fructífera. Una enseñanza que hacía mi hermano Ángel Natalio. Él decía, hay hijos que se pierden en el auto del papá. Porque termina el culto, se van a casa en el auto y comienzan los comentarios negativos. ¿Viste a la hermana? ¿Viste al hermano? Y el niño está escuchando. El niño está embebiendo su alma tan inocente, pequeña, de lo negativo. Por eso hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar los comentarios. Dios, Él no va a intervenir directamente en la crianza de nuestros hijos, sino que son los padres quienes debemos asumir esta solemne responsabilidad. Dios nos entregó a nosotros los hijos. Él nos va a respaldar, pero quien va a intervenir directamente somos los papás. Ahora, por eso ahí la mano de Dios está para respaldar también, ¿no? Para corregir a los padres. Cuando aceptamos con fe, cuando aceptamos con buen ánimo, Dios añade su bendición. Un niño, bueno, a la etapa pequeña, a la etapa adolescente, aún los jóvenes necesitan la orientación de papá. Sí. No podemos eludirla, ya que algún día tendremos que rendir cuenta de lo que hayamos hecho en esto. Bueno, ¿puedo decir? sí. Cuando aquí el salmista habla, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y ande en sus caminos, yo quisiera hablar a nosotras las madres, ¿no? Aquí toca una parte muy importante a nosotras, porque la palabra del Señor dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y luego habla de todo lo que le va a pasar a esa mujer que teme a Jehová y que obedece lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces nosotras echamos a perder un día, ¿no? O por insolentes, o porque no hacemos lo que tenemos que hacer, o por negligencias, o tantas cosas que nos podemos nosotros trastocar el clima de paz en nuestro hogar. Entonces, cuando habla aquí, bienaventurado, o sea, feliz la mujer que teme a Jehová, que respeta a Jehová, que ama a nuestro Señor. Bienaventurado, dice, aquella mujer y la que obedece lo que el Señor dice en su palabra. Si en su palabra dice que nosotros tenemos que sujetarnos, nos tenemos que sujetar. Diga lo que diga el mundo. Hable lo que hable otras personas. La palabra dice eso y ya. Cuando habla sobre que nosotros tenemos que ambos criar nuestros hijos, pero si no está el papá. Nosotros tenemos ejemplos de mujeres hermosas que han caminado solitas y han criado de esta forma a sus hijos. Entonces, por eso es tan importante, porque esto es también la vida espiritual, si bien tiene mucho peso sobre el varón en cuanto al hogar, pero también sobre la mujer. Así que ambos. Y si no está el varón, la mujer hace un papel precioso. Yo vengo de una casa
de una casa así, donde mi madre nos crió a nosotros con un respeto al Señor y un respeto que le tendríamos que tener a ella también. Podemos marcar nuestros hijos para bien o para mal. Exacto. Y saben, el orden de Dios en el matrimonio, o en mi hermanita que está sola criando sus hijos, o los abuelos, si está el orden de Dios van a tener una buena orientación sexual. No van a tener una vida sexual desbocada. No van a tener una vida sexual desorientada. No van a llegar a la adolescencia preguntándose qué identidad sexual tengo. No, van a tener claridad en eso. Sí. Mira, yo te voy a presentar dos casos importantes. Uno que supo criar hijos y otro lamentablemente no. Me refiero, ¿sí? Siendo hombre de Dios. Claro. Sí. Me refiero primero a Abraham y me refiero después al sacerdote Elí. Ambos conocían a Dios. Mira, el trato de Dios con Abraham, que está narrado en el Antiguo Testamento, manifiesta la confianza que tiene en él como padre. Ahora, Dios tiene confianza en ti como papá. Sí, Jesús. Ante el inminente juicio que va a ejecutar sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, a causa de la inmoralidad que había en esas ciudades, el Señor señala en la familia de Abraham un cuadro completamente diferente. Aunque esas familias estaban en plena corrupción, donde había una desorientación total, donde el diablo había trabajado, sin embargo había una familia distinta, la familia de Abraham. Génesis 18, versículos 17 al 19, ¿puedes leerlo? Sí. Dice, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira, Sí. yo quiero subrayar algunas cosas que hay ahí. La familia de Abraham, el hogar de Abraham, estaba conectado directamente con el cielo. Sí, Señor. En este tiempo que hay una pandemia, donde hay temor, donde hay peligro de contagiarse, donde hay cesantía, donde hay desigualdad y tantas cosas que están ocurriendo y van a ocurrir, pero Dios quiere que tu hogar, tu familia esté conectada con el cielo. Aquí iba a ocurrir un hecho cerca donde él vivía. Había el cielo, Dios había determinado un juicio. Pero mira lo que dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Pero habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, todavía no lo era. Todavía no era esa nación grande y fuerte. Pero Dios mira tu vida en proyección futura. Por eso, como dice, que los hijos son como saetas, para ser lanzados, ¿cierto?, en la dirección correcta. Mi hermano, Dios sabía, Dios conoce tu corazón. Dios revela lo profundo de su corazón que hay y que va a ejecutar en esta tierra. Casas hay muchas casas, ricas, pobres, bueno, distintas casas, chozas, lo que sea. Pero hogares de Dios deben abundar. No hay muchos hogares que estén conectados con el cielo. Yo bendigo, ¿no? Yo digo, cuando estábamos allá en Baquedano, en Rancagua, nuestro hogar
permitió que familias que estaban alrededor, algunos fueron sanados, se les habló del Señor. Sí. Y ahora que no estamos allá, muchos nos preguntan cuando vamos, ¿cómo está la abuelita? ¿Cómo está? O sea, vemos que nos echan de menos. No dicen, qué bueno que se fueron estos complicados, estos difíciles. Sí. No, mi hermano, Ese Señor. en cambio Dios revela su profundo desagrado hacia el anciano sacerdote Elí por su irresponsabilidad en cuanto a la disciplina en la formación de sus hijos y determina su muerte junto con la de los dos hijos. Mira qué terrible. Hay gente que cree que nadie le va a pedir cuenta de nada. No es así. Yo digo, este sacerdote Elí era ese sacerdote buenachón. Ese sacerdote donde, bueno, liviano en todo. Es que son jóvenes. Habían comentarios que se acostaban con las muchachas y tenían intimidad ahí en el templo, ¿no? Pero él relativizaba todo, ¿no? Que estamos en tiempos relativistas. Para Dios los tiempos no cambian. No, solo mismo. Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y versículo 27 al 30. Voy a leer. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Ya? ¿Qué significa impíos? Que tienen una naturaleza que los conduce al pecado. Hay impiedad. Y no tenían conocimiento de Jehová. Mira, había información. Ellos sabían de Dios, pero no tenían conocimiento. ¿Por qué? No porque tus hijos tengan la información, no porque lo llevas a la iglesia, no porque, mira, hay mamitas que llevan niños a la iglesia y le pasa el celular y está todo el culto jugando, ¿cierto? Y no está atento a lo que ocurre. Bueno, tiene información, pero no tiene conocimiento. No siempre va asociado uno con lo otro. Acá, como dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No sabían que era Dios. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Pregunta, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Le hace una pregunta a través del profeta. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Hace otra pregunta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, ¿qué le preocupaba más a Elí? Que sus hijos estuvieran bien. Las buenas zapatillas en este tiempo, diríamos, fueron a los mejores espectáculos, y no cuidaba el corazón de Dios. Mi hermano, Dios espera que nosotros le honremos a Él. Y los hijos a veces no quieren. Yo bendigo, hay mamás que, bueno, un día me gustó la reacción que tuvo un abuelo. En uno de nuestros retiros, un nieto, digamos, mandó a ese nieto a la casa de los abuelos, y bueno, el niño le dijo, abuelo, no quiero ir al retiro, que se estaba buscando la posibilidad de no ir al retiro, porque el nieto quería otras cosas. Usted sabe cómo son los niños, están tomando, comiendo algo y bota eso y quiere otro.
El abuelo dijo, no, mijito. Su papá me dijo que usted venía al retiro de jóvenes. Así que usted va a ir al retiro de jóvenes. ¿Qué cree usted que pasó en el corazón de ese niño? Ah, mi abuelo, que es complicado. ¿Qué quería el niño? El niño quería hacer lo que él quisiera. ¿Qué hubiese respondido este sacerdote Elí? Claro. Hubiese hecho lo que el niño quería. No, ese abuelo trajo a su niño al culto. Y sabes que Dios tocó el corazón de ese niño. Lloró, lloró, lloró. O sea, Después estaba adorando, saltando. claro. Entonces, ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo? Aquí vemos al sacerdote liviano, dando respuesta no a Dios, sino a lo que el mundo quiere. Por eso tenemos que educar bien nuestra familia. O si no, tarde o temprano, mamá, papá, le va a pasar la cuenta a esto. Mira, veamos primero de Samuel 3, del 11 al 13. Léelo, quita. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Interesante. A veces los papás no quieren disciplinar a los hijos porque no quieren que ocurra lo que ocurrió con ellos. Porque vienen de hogares donde sufrieron mucho castigo. Pero ahora está en Cristo. Y Dios sabe que el hijo necesita una orientación. Aquí vemos, Dios le habla a Samuel. Y aquí viene un castigo. Mi hermano, Dios está muy interesado en nuestra actuación como padre. Para poder cumplir fielmente con la responsabilidad, necesitamos entender su propósito, acatar su voluntad, ejercer fe por nuestros hijos. Ahora, si cumplimos con integridad, veremos la gracia de Dios sobre ellos. Amén, sí, Señor. Y aquí hay algo interesante. Determinar objetivo en la formación de los hijos. Hay hijos que a veces cuesta más que otros. Hay hijos que como que nacen con un corazón más ordenadito. Otros. El mundo habla de la oveja negra. Esta es la oveja negra de la familia, dice. Bueno, Dios no piensa en la oveja negra. No. Mire lo que dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús. Amén. Pero subraya la palabra instruir. Instruir implica tiempo, implica espacio. Llegamos fatigados del trabajo, pero habrá un tiempo para dedicarle a tu hijo, a tu hija. Habrá un tiempo en la semana. La Sagrada Escritura señala claramente que todo papá, toda madre enfrentará dificultades al encarar la tarea de orientar y formar adecuadamente a sus hijos. Pero nos toca un trabajo difícil que requiere una dedicación seria a lo largo de muchos años. Pero como a Dios le interesa que los hijos salgan bien, que infunde confianza a los padres, les asegura que pueden contar con Él y que recibirán su gracia y sabiduría para poder llevar a feliz término su cometido. Por lo tanto, es preciso evaluar la situación real al enfrentar y determinar los objetivos que deseamos alcanzar. Miren, usted me puede hacer la siguiente pregunta. Pero pastor, yo me convertí y mis hijos ya están grandes. Mis hijos ya tienen 20, 25 años. Yo no pude enseñarlo como Dios quería.
Ujú. ¿Puede hacerlo ahora, verdad? Totalmente, totalmente. Puede hacerlo con el amor del Señor. Esos hijos van a ver la transformación de un padre, van a ver la transformación de una madre al convertirse al Señor. Y eso a ellos le van a provocar también fe. Entonces, totalmente pueden hacerlo. Sí, Pueden. sí, es interesante, es interesante. Mm. Aún más, puede estar casado su hijo. Total, siempre. Y usted puede enseñarle Mm. para que él enseñe a sus nietos, a su nieto, para que él, como dice la escritura, que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Sí. O sea, la palabra del Señor en todo tiempo es bienvenida. Mira, veamos un poquito la naturaleza de los niños. Usted sabe cómo son los niños. Los niños pueden estar jugando muy bien, de pronto pelea uno con otro, pero como que le arrancaron un ojo y grita que me pegó Juanito, que María me pegó. Entonces, a los 10 minutos están jugando otra vez muy felices. Y los padres ahí a veces caen en tensión. Hay que ver la naturaleza. Mira, veamos Proverbios 22:15. ¿Puede leerlo, verdad? Ya, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Ya. La corrección. La necedad está en el corazón de los niños. Necesita, ¿cierto?, la disciplina. No digo los golpes. No. Pero necesita una verticalidad. La corrección. Necesita una verticalidad. Sí. Muchos dicen, en nuestro país salió años atrás una canción que decía: mi papá es mi amigo. Sí. Mi mamá es mi amigo, mi papá es mi amigo. Eso es un daño. Los psicólogos infantiles dicen que eso es un daño. Porque el niño perdía la referencia. Yo soy igual que mi papá. Yo puedo determinarlo. El niño necesita una verticalidad clara, con amor, con paciencia. Mira, el Salmo 51, versículo 5. David aquí dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A ver, ¿qué está explicando ahí? Todo niño que nace en esta tierra nace con una raíz adámica. Una raíz, una fuerza, una naturaleza que lo lleva al mal. O sea, el mundo habla de la picardía, el mundo habla de este cabrón. Busca. Necesitamos, ¿cierto?, dar dirección a esa situación. Con modelos. El hecho de que los hijos necesitan ser formados implica que por naturaleza no se inclinan hacia el bien. Por naturaleza no se inclinan hacia el bien. Es deber y responsabilidad de los padres enseñarles, formarlos, disciplinarlos, y repito otra vez, es deber. Es la responsabilidad de los padres de enseñarles, de formarlos, de disciplinarlos. Pero cuentan para esta tarea con el respaldo y la bendición de Dios. Ahí hay que orar. El niño va a jugar, está jugando con sus juguetes, termina de jugar, y ¿qué le indica la naturaleza adámica? Que deje todo botado. No, le voy a dar la cajita. No, mi amorcito, recoge usted todos los juguetes. No. Va a recoger todos sus juguetes. Eso, ¿cierto? Reiterativamente, se va a formar un hábito. Y ese hábito va a formar una conducta. Y lo va a ordenar a enseñar. Y no va a hacer las cosas así, porque si nomás yo me he encontrado en colegio donde he hecho clase, donde comienza la jornada de la mañana, las clases, digamos, la sala impecable, todo ordenado, ni un papel en el piso, nada. Termina la jornada de la mañana prácticamente lleno de papeles. Prácticamente, si comía un envoltorio, un dulce, al suelo.
un yogur, el receptáculo al suelo. Había un papelero. Entonces se nos hizo y se nos colocó a los profesores, por favor, no comiencen la clase sin que los jóvenes limpien la sala. Perdíamos 10 minutos de clase, y yo me acercaba a un joven, hijo, recoge ese papel. Es que yo no lo boté, profe. No importa, no te estoy preguntando si tú lo botaste, hijo. O sea, Señor, ayúdanos para formar hijos responsables. Si ese hijo responsable, mañana también lo va a hacer. Con pequeñas cosas se forman las cosas. Mire, mi hermano, ¿hacia dónde debe apuntar la enseñanza? Para que los hijos alcancen una formación adecuada, antes de la adultez, es importante que los padres enfoquen bien su tarea desde el principio. Y aquí, ¿cuáles son las metas más importantes? Primero, una relación personal con Dios. ¿Por qué eso es importante, hija? La relación con Dios, porque de ahí es donde aflora la sabiduría que tenemos que tener en todo esto. Como hablábamos sobre el temor del Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, desde ahí es donde emana la gracia, es donde emana la sabiduría, es donde emana lo que tenemos que hacer. Claro. O sea, mira, han habido en la Biblia hijos muy hermosos. Sí. Y vivieron cosas que cualquiera de nosotros diría que terrible, ¿eh? Por ejemplo, el caso de Daniel, deportado a Babilonia, un jovencito. Deportado a Babilonia. Pero ahí uno ve que el hogar donde se crió Daniel, papá lo marcó, mamá lo marcó. En el contexto que usted lo coloque, ese hijo que ha sido formado en una relación personal con Dios, no una relación religiosa, no, una relación con Dios. El caso de Samuel su madre, el caso de José, mujeres tan llenas de Dios. Hermano, una relación personal con Dios es importantísima. Tenemos que guiarlos a esa relación íntima y directa con Dios. Para ahí tenemos que orar. Papá, manifiéstate, por favor. Manifiéstate al corazón de mi hijo, Señor. Que él pueda tener una experiencia personal, que pueda contar que un día fui a un campamento de jóvenes, fui en un culto, Dios me habló. No un Dios histórico, no una historia, no, un Dios real, presente. Necesita ese niño tomar conciencia de que forman parte de la familia de Dios para ser incentivado a agradar y honrar al Señor. Eso le va a abrir la capacidad de asumir responsabilidades. Ese niño, pierda cuidado que no va a ser problema, va a llegar un momento a ser jefe de una empresa, va a ser porque tiene un corazón disciplinado, ordenado. A veces no son los más capaces, pero son los más bendecidos para bendecir a los demás. La formación del carácter. Esta es una meta importante. ¿Cómo se forma el carácter? Miren, al alcanzar la adultez, deberán haber desarrollado la capacidad de enfrentar las responsabilidades de la vida. El trabajo, el matrimonio, etc. Con madurez. Además necesitan fundamentarse en una base moral sólida. Bueno, subrayamos. Hay que desarrollar la capacidad para enfrentar las responsabilidades de la vida. Hay que enseñarle al niño a enfrentar. Y ahí debe estar una mamá, un papá, un abuelo. Vamos a estudiar, hijo. No, vamos a estudiar. Vamos al lado, vamos. Para formar un carácter responsable. Para enfrentar. La vida matrimonial tiene problemas. Que muchos jóvenes dicen, no,
hay problemas, nos separamos, dejamos todo botado. Qué terrible. Quedan los hijos con una madre abandonada o con los abuelos abandonados. Por eso necesitamos fundamentar una base sólida. Ahora, un aspecto del carácter que resulta sumamente importante es el dominio propio. A veces el niño le dice, estoy aburrido, lea. Estoy aburrido, lea, haga esto, vaya a limpiar el patio. O sea, darle responsabilidad. Es la respuesta que más siempre me decían, profesor, estoy aburrido. Los niños deberán adquirir la autodisciplina, la autoestima necesaria para lograr sus objetivos. Y si ese niño barrió el patio, ¿qué tiene que decirle la mamá? Bien, mi amorcito, bien, le quedó muy limpio todo. O sea, la motivación, no una mamá muda, no un papá mudo que solamente hable cuando hay que reprender, que cuando hay que retarlos. No, hay que animarlos. ¿Hicieron algo bien? Lavó la loza, hijo, lavó la loza, qué bien, gracias. Eso anima, eso da otra oportunidad. Mi hermano, tendrán el poder para controlar sus sentimientos y sus gustos, sujetar sus propios intereses a otros mayores, sabrán exigirse a sí mismos buenos hábitos personales y modales. Y bueno, lo primero, una relación personal con Dios. Ahí orar, Señor, revélate. Lo segundo, una formación en el carácter. Lo tercero, una formación social. A mí me gustó la formación del carácter. Un día mi hijo Liu jugó con un niño de la congregación y bueno, jugaron ahí y después en mi casa, en nuestra casa, y después salieron con el niño, pero el niño se llevó a escondido un juguete de Liu. El Liu no se dio cuenta, papá ni mamá tampoco, nosotros tampoco, pero el niño se llevó ese juguete. Y cuando llegó a casa, el niño, de pronto papá dice, ¿de dónde sacaste ese juguete? Y el niño le dijo que era de Liu. ¿Y qué dijo? No, mañana vamos a ir a casa de Liu. Vamos a llamar a Liu. Y llegaron a nuestra casa, le pidió perdón a Liu por haber llevado el juguete y le trajo un regalo. Eso es enseñar a un niño. Exacto. Eso es enseñar a un niño. Si tu mamita ve que tu hijo lleva algo de la casa y bueno, relativizas eso, no estás formando a tu niño, lo estás deformando. La formación social es importante. Ellos necesitan alcanzar una clara conciencia de su propia identidad y aprender a desenvolverse socialmente en forma correcta y agradable. Hay tanto bullying. Sí. Hay tanto bullying, que este es orejón, que recuerdo que uno de los cursos había una niña que le decían, esta es la peluda. Tengo que ayudar, tengo que buscar los medios. Ese niño tiene que enfrentar aquello. También tiene que saber asumir compromisos con otros y brindarse a los demás. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Bueno, hay 3 áreas específicas de la responsabilidad de los padres. 3 áreas. Mira, Dios nos pide amar. Usted no puede edificar lo que no ama. Eso está claro. Sí. Amar. Segundo, instruir. Y tercero, disciplinar, corregir. Primero, amar. Veamos aquí el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Cómo puedes ver eso? Bueno, yo creo que este texto, especialmente para una madre, es tan hermoso, ¿no? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, el amor profundo que una madre le tiene a su hijo. Yo quisiera
tomarme un momento. Yo voy a hablar de mi hija Marcela porque la conozco y porque la veo. Yo sé que hay muchas mujeres en la iglesia que tienen testimonios hermosos con esto, pero ella corrige a su hija. Mi nieta tiene un carácter muy hermoso, ella, y ella siempre está corrigiendo ciertas cosas que no le parecen. Pero mi hija Marcela tiene un día que es el día de chicas. Ella le dice, hoy día tenemos el día de chicas. Y mi nieta espera ese día, que es el día sábado. En la mañana se despiertan contenta, ellas se arreglan, salen a comer una cosita, cualquiera, cosa poca. En la noche hacen un ambiente. ¿Y qué hace mi hija? Mi hija empieza a hablar todo lo de la semana. ¿Te acuerdas, hija? ¿Qué es lo que pasó el día lunes? ¿Te acuerdas cuando te insolentaste con esto o no hiciste con agrado esto otro? ¿Por qué, mi hijita? ¿Por qué lo hizo? Mira, mamá. Y ella empieza a abrir su corazón. Le dice, ¿sabes que yo te quiero felicitar, hija, por esto? Y de repente yo las escuchamos abajo, riéndose las dos, disfrutando. Ella le prepara, se sientan en el suelo de su dormitorio, ponen una frazada gruesa, llevan cositas para picar, de repente se ríen juntas, tienen un día de chicas, le dicen ellas, ¿no? Porque son dos. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas cosas que con amor, que con agrado se puede disciplinar, corregir y hacer que la palabra de Dios sea una fuente, pero una fuente agradable, no una norma, sino, mira, y le lee la Biblia, mira qué lindo el Señor con esto, y le abre la Biblia, pero como algo agradable a su hija. Entonces, a mí me alegra saber que en la presencia del Señor, como decíamos, que la fuente del temor del Señor que está en nuestros hijos pueden transmitir también a sus propios hijos una bendición de lo que es la palabra del Señor, de la corrección, de la disciplina con cariño, de la amonestación con amor y con esta gracia que puede surgir del corazón de una madre que ama. Que herencia de Jehová son los hijos, de Jehová son los hijos, del Señor. O sea, yo tengo que disciplinarnos con una sabiduría hermosa para nuestros hijos. Entonces, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Sí. Es importante meterse en el mundo de los niños. Sí. Claro, hay niños que tienen ya 18, 17 años. Hay niñas, hay mamá y papá deben estar conscientes en cuanto a la niña que pronto ya va a tener la primera menstruación. Hemos dicho que a veces las hormonas se comen a las neuronas. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando las hormonas comienzan ya a producir la reacción en el cuerpo, si no encuentra una formación adecuada, ese niño se va a ir buscando otras cosas que no corresponden. Y va a traer dolor, sufrimiento, obviamente. Pero qué importante es mamá, papá. Si tu hijo es rebelde, ya tú lo calificas como rebelde, desobediente, que no te hace caso. La pregunta es, ¿usted ha orado al Señor pidiéndole, Señor, muéstrame a mi hijo? Muéstrame el corazón de mi hijo. Porque estamos en época que mamita trabaja todo el día. Sí. Papá y mamá a veces trabajan todo el día. Mira, me llamó la atención, apareció en la revista del sábado del Mercurio una historia que me gustó. Dice que dos muchachos, un matrimonio joven, ambos trabajaban en el banco, llegaban muy temprano en la mañana, dejaban a sus niños en el colegio, salían tipo 4 de la tarde, llegaban a casa, ellos seguían trabajando en el banco,
comían por ahí en su lugar, no en casa. Llegaban los niños del colegio y ¿quién los recibía? Una nana. Y la nana le servía la comida y punto. Y ellos llegaban tipo 7 de la tarde, ambos, matrimonio, y cansados, fatigados, no se preocupaban. Estoy hablando de personas que no conocen al Señor. Pero un día dice que leyendo el diario apareció un artículo que decía profesora básica, jubilada, se ofrece para enseñar a niños. Y ella la contrataron. Y esta profesora, ya a sus años, antigua, nosotros profesores antiguos, dijo, bueno, yo voy a estar, ¿a qué hora llegan los niños? A las 4 de la tarde. Los deje el búho en casa a las 4 de la tarde. Ya, yo lo voy a estar esperando. Y llega esta profesora, presentaron a los niños fin de semana, van a tener ahora, aparte de la nana, van a tener esta profesora, que los va a ayudar a ustedes. Ah, ya, bueno. La contrataron, llegaron los niños a las 4 de la tarde, se encontraron con la nueva mamá. ¿Ah? Y le dijo, ya mijitos, eran 2 niños, ¿eh? Ya mijitos, se van a ir a lavar, van a almorzar, tienen 1 hora para descansar hasta las 5 y de las 5 a las 7 vamos a estudiar. Al comienzo los niños, uff, qué terrible, que aquí acá no querían, pero la profesora, por experiencia formativa de muchos jóvenes, muchos niños, empezó a trabajar con esos niños, a criarle la apetencia por el estudio. Revisaron lenguaje, revisaron matemáticas, revisaron ciencia. Iban. ¿Qué pasó? Esos niños cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque se le dio una atención. Yo sé, mi hermano, mi hermana, yo sé, mi hermanita, usted que trabaja todo el día. Yo sé que llegar a casa más encima, con todos los problemas que le trajo la vida laboral, llegar a casa a sentarse para preocuparse de sus hijos y a veces preocuparse de la comida, de la ropa, es difícil. Pero habrá alguien que nos pueda ayudar. Mi hermano, lo primero es amar. Amar es importante. Pareciera que lo natural es amar a nuestros hijos. Pareciera que lo natural es el amarlo. Sin embargo, en algunos hogares se cometen los más terribles agravios, brutalidades y crímenes contra los hijos. Amarlo significa una total aceptación de sus personas, como de una dádiva recibida de la mano de Dios. ¿Qué incluye esto? La disposición a sacrificarnos por su bien, Implica un compromiso constante con Dios a fin de criarlos para la gloria del Señor. Necesitamos virtudes, recursos de los que disponemos para cumplir fielmente esta digna tarea. ¿Y qué dones hermosos Dios nos da? El discernimiento, discernir, la intuición, adelantarnos a los hechos. Por lo tanto, tendremos que depender de Dios constantemente. Esta dependencia de Él nos llevará a ejercer fe y hará posible su participación con gracia en la vida de nuestros hijos y en la obra para su formación. Amén. Amén. ¿Tú quieres decir algo? No, yo creo que ya Debemos, compartido bien. sí, debemos aceptarlos como son, con su propio sexo, con sus defectos, con su propio color de cabello, su tez, su personalidad, etc. Los hijos perciben desde muy temprano en la vida si son aceptados o rechazados por sus padres. Lo mismo, yo me daba cuenta, fíjate, cuando un día yo reclamé al rector del liceo, me acuerdo,
¿y por qué me pasan los cursos peores a mí? ¿Por qué me pasan los cursos más complicados? Y el rector me dijo, porque tú los entiendes. O sea, tú tienes la paciencia. Claro, yo veía los muchachos más complicados, hablando segundo, tercero medio, que ya yo me acercaba, oye, negrito, negrito. A ver, conversemos un poquito, veamos cómo está tu situación. Y ahí abrían su corazón. A veces una muchacha, hija. Yo fíjate que cuando terminé salí del colegio ya para pensionarme, un cuarto medio me vine a hacer un regalo. Una alumna me regaló unos pasteles, me acuerdo. Me dijeron, profesor, usted ha sido mi padre para nosotros, un consejero. Claro, porque yo las alentaba, las animaba, porque uno los ama. Y tienes que demostrarse aquello. De pronto me decía una señora, no puedo dar la prueba, estoy mal, me duele, la niña estaba con problemas, con dolores menstruales. Ya hija, no hay problema. Pero la próxima semana me da la prueba, ¿no? Ya. No le regalaba la nota. Además, a veces los castigaba y se queda en el laboratorio 2 o 3 días que vamos a estudiar ahí. Vamos a estudiar física, química, vamos a estudiar matemáticas. Entonces, al comienzo reclamaban, pero yo le tenía en el laboratorio a veces una tacita de café con unas galletitas y vamos. O sea, ¿qué notaban ellos? Interés. Entonces, es muy importante que la madre tenga a su hijo en brazos frecuentemente. Importante. Y que además adquiera la costumbre de cantarle, de hablarle, aún antes que entienda cabalmente las palabras. El padre también debe ser afectuoso, dedicar tiempo a sus hijos pequeños. El contacto físico es una expresión importante en el amor, en el cariño. Bueno, los hijos deben sentirse cómodos. ¿Tus hijos se sienten cómodos en casa? ¿Se sienten feliz en el hogar? Es deber de los padres crear un ambiente que conduzca a una formación adecuada. Por eso, acá, el amor va en eso. El instruir. Mira, Proverbios 22:6, Rita, ¿puedes leerlo? Vamos a terminar ya, ¿sí? Sí. Pero Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿qué significa instruir? Enseñar, adoctrinar, formar, capacitar, comunicar. En tanto que el amor provee el marco esencial para la formación de la vida de los hijos, la instrucción articula y puntualiza esa formación. Los niños no solo deben aprender por absorción o imitación, es necesario instruirlo. A veces a los niños les gustan cosas. Yo recuerdo que un día el hijo quería ver, estaban recién apareciendo esas películas Terminator, me acuerdo que aparecían esas Terminator, películas, y me dijo, papá, todos los chiquillos van a... Ya, vamos a ver la película, ya, fuimos a ver la película, ya. Yo me puse a ver la película con ellos. Y fuimos al cine y nos servimos algo antes, unos completos, y bueno, fuimos. Y le dije, ¿y qué te pareció la película? Le digo, aquí y acá. Hicimos un comentario, yo metiéndome en el mundo de ellos, para darle una instrucción adecuada. Mamita, se está comunicando, papito, con sus hijos. Porque no porque usted habla, significa que se está comunicando. Yo como pastor puedo decirte que a veces yo predico sobre el púlpito, sobre un tema, y un porcentaje no menor, hay gente que no llegan las palabras a su corazón. Si sus palabras, mamita, no están llegando al corazón de su hijo, pídele al Señor palabra. Y ahí van a llegar al corazón. La instrucción debe apuntar específicamente a la formación del carácter moral en el hijo. ¿Qué cosa? Honestidad. Justicia. El perdón, la generosidad,
el respeto por los demás, el buen criterio, el pudor, la modestia, la prolijidad en la diligencia. Debemos aprovechar todas las circunstancias para reafirmar y reforzar estos valores morales, éticos y espirituales. Por eso en los retiros de jóvenes nosotros decimos, a ver jóvenes, el baño se ocupa de esta manera, la ducha de esta manera, se va a comer y estos hermanos, estos jóvenes van a servir hoy. ¿Y para qué? Para crearles hábitos, para crearles responsabilidad. Los padres deben incentivar la responsabilidad, deben desarrollar esa sensibilidad espiritual, esa docilidad y buena disposición delante del Señor. Instruir debe prestar atención especial en aquellas áreas que son importantes, tales como ayudar a otros, concentrarse en su estudio, resolver problemas y discordias sociales. Ahora que, mira, es bueno conversar con los hijos sobre la pandemia, sobre la explosión social que hubo. Es bueno conversarlo. No esquivar, no decir no son tonteras, no, sentémonos a conversar. ¿Qué piensas tu hijo? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Que el sí y el no salga del niño. Y eso nos va a ayudar a formar amistades, vencer la tentación, a desarrollar un sentido de dignidad moral, a encontrar y conservar un empleo, a descubrir su vocación. Bien, ¿no? Y por último, disciplinar. Para lo próximo. Para la próxima, ya. Bueno, un tema interesante. Amén. Yo quiero que durante la semana usted pueda estar orando. Sus hijos son un regalo de Dios. Sus hijos son una bendición. Y como dice, proyecte a sus hijos. No importa si en este momento la cosa no está como usted la espera. Sí. Ore al Señor. No dé por perdida una situación. Para Dios no hay nada imposible. Han habido casos extremos. Casos extremos. Hijo en el alcohol, perdido en el alcohol, en las drogas, en inmoralidad, en situaciones difíciles, que prácticamente hasta los médicos dicen no hay nada más que hacer, pero Dios sí quiere hacer. Vamos a orar. Yo te invito a orar y vamos a pedirle al Señor, Padre, Amado Jesús. tu palabra es importante. Tú quieres hogares y familias desarrolladas, que sepan edificar, instruir. Mamitas, papitos, abuelos que sepan instruir, disciplinar, formar. Padre, perdona nuestros errores. Sí, Jesús. Pero te pedimos sabiduría para enmendar el camino que debe ser, para ir en el camino correcto. Señor, te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones para ustedes de parte del Señor y nuestra. Les amamos. Dios les ama también. Amén. Y si tienen alguna pregunta que quieran hacer con relación a este tema, todas ustedes tienen nuestro WhatsApp, especialmente el mío, las hermanas. Si tienen alguna pregunta, mándenme la pregunta por mi WhatsApp y nosotros los vamos a responder en 15 días más cuando nos encontremos. Amén. Bendiciones, que estén bien. Chao, Padre chao. Señor. Amén. Gracias, Señor.